Aprende a cargar los layers que usualmente usas en AutoCAD de un archivo a otro fácilmente. En primer lugar, tienes que tener abierto el archivo de donde pasaremos los layers. Abre un nuevo archivo en el cual solo estará el layer 0. Escribe DC para abrir Design Center. Se abrirá una ventana donde aparecen los dos archivos. En el archivo casa seleccionamos los layers. Aquí podemos ver todos los layers que se encuentran en el archivo casa. Seleccionamos todos los layers excepto el layer 0. Damos clic en el botón derecho del mouse y seleccionamos Add para agregar los layers al nuevo archivo. De esta forma se han agregado los layers del archivo casa al nuevo archivo fácilmente. Ahora puedes seleccionar cualquier layer haciendo doble clic sobre él para poder usarlo. Y así comenzar a realizar un nuevo plano. Aprende a centrar objetos en AutoCAD rápidamente. Vamos a usar esta mesa y la pondremos al centro del comedor. Con Move toco la mesa y después doy el punto de desplazamiento en el punto medio de la línea vertical de la mesa. Después escribo M2P, que es Mid to Point. Toco dos puntos del comedor verticalmente de forma perpendicular entre ellos. Ahora los centraremos horizontalmente. Damos Move nuevamente. Tocamos la mesa y después damos el punto de desplazamiento en el punto medio de una de las líneas horizontales de la mesa. Escribimos M2P Mid to Point. Después tocamos dos puntos extremos del comedor horizontalmente de forma perpendicular entre ellos. Así es como puedes centrar cualquier objeto rápidamente. Crea copias múltiples de objetos sin usar array y que no se hagan un bloque. Con el comando copy voy a copiar estos dos cajones de estacionamiento. Me pide el punto de desplazamiento, lo pongo en la esquina superior izquierda. Me da la opción de array, así que lo escribo o selecciono. Me pide el número de copias, debo incluir el original, así que pongo 3. Me pide la distancia, lo puedo escribir o en este caso toco el otro extremo de mi cajón para dar el ancho. Hago otra copia para el siguiente bloque de cajones y después doy Escape para salir. Y como te dije, los objetos no se hicieron un bloque como normalmente pasa si usamos array. Cada copia es un objeto independiente. Vuelvo a dar copy para completar mi siguiente módulo de cajones. Toco el punto de desplazamiento. Me da la opción de array, así que lo escribo o selecciono. Doy la cantidad de cajones incluyendo el original. Me pide la distancia, así que doy el ancho y después doy Escape. De esta forma harás copias múltiples sin usar array. Agiliza tu trabajo con dibujo arquitectónico.